Bueno, ahora vamos a empezar con la lista de reproducción con todas las clases sobre introducción a los circuitos. Ya terminamos la lista de reproducción de óptica, de introducción a la óptica, y ahora vamos a comenzar por la primera clase de introducción a los circuitos. Para ir hablando sobre esta área de la física, es necesario que nosotros vamos a lo más básico. Así que voy a dibujar una fuente. Esto es una batería con su polo positivo y con su polo negativo. Y acá voy a dibujar un foco. Ese es un foco para mí. Si yo uno esta batería, esto sería así, esa batería por medio de cables con el foco se enciende y se crea una corriente eléctrica. A la corriente de electrones que se crea en este circuito eléctrico se la denomina corriente eléctrica. Esta batería tiene cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas tienen electrones, porque como yo les dije, esta batería dentro suyo tiene electrones. Y una carga equivale a 6,24 por 10 a la 18 electrones. Una carga eléctrica de esta batería equivale a 6,24 por 10 a la 18 electrones. Y esta carga recibe el nombre de Coulomb. Por el físico que la descubrió y que hizo aportes sobre esto. La fuente provee de energía eléctrica. Ahora estoy usando el concepto de energía, porque hay distintos tipos de energía, por ejemplo, la energía por calor. Y transporta esa energía por medio del movimiento de cargas de la fuente. Y ese transporte de cargas es lo que se denomina corriente eléctrica. Para que exista una corriente eléctrica, sí o sí tiene que haber un circuito cerrado, porque ¿qué pasaría? Si yo no junto este cable con esta batería, no se va a prender el foco. Sí o sí tiene que ser un camino cerrado. Ahora vamos a seguir con otro nuevo concepto, con el concepto de intensidad de corriente. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es la cantidad de cargas de Coulomb, de que ya hablamos anterior, pasan por una unidad de tiempo, por una X cantidad de tiempo. A esto claramente y obviamente lo podemos llevar a una ecuación. Y existe la relación en que la intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Como le dije, la intensidad de corriente es la cantidad de cargas por unidad de tiempo que pasan por el cable por una X cantidad de tiempo. Ahora vamos al tema de las unidades. La intensidad de la corriente se mide en amperes. Voy a poner así. Amper la letra A es el símbolo, es igual a joules
joules, que es la unidad de la carga, es la unidad de la energía sobre el tiempo. Que el tiempo es segundos. El tiempo siempre es segundos. Así que bueno, para saber la intensidad de corriente en un circuito, usamos esta ecuación, donde la intensidad es igual a la cantidad de cargas por una X cantidad de tiempo. Easy. Ahora voy a hablar sobre otro nuevo concepto. Ya hablamos sobre la intensidad de corriente y ahora quiero que hablemos sobre la diferencia de potencial, sobre el concepto de diferencia de potencial. Esto es una batería, positivo y negativo. Y lo que caracteriza a esta batería, de qué tan buena batería es o no, de qué tan buena es la batería, no es la cantidad de energía que tiene esta batería, no es la energía, sino es la cantidad de energía que proporciona por unidad de carga. Eso es lo que caracteriza a una batería, si es buena o no. Es la energía por unidad de carga. Y no la carga, la energía total de la batería, sino la energía por unidad de carga. A mi modo de ver, de ver la diferencia de potencial, voy a dibujar un circuito, un foco aquí, cables. La diferencia de potencial es como aquel chute de energía, aquel golpe de energía necesario para que la energía de la batería fluya por el circuito. Es como, a mi modo de verlo, es como la energía, el chute necesario que tiene que tener, el chute de energía necesario que tiene que tener la fuente para que se dé el circuito, para que se dé la intensidad de corriente. Ahora vamos con el tema de cómo es llevarlo a la práctica, llevarlo al papel. La unidad de la diferencia de potencial es el voltaje, es el voltio, la V. Cuando nosotros veamos que una fuente está a 3 voltios, a 5 voltios, a 15 voltios, esa es la diferencia de potencial. Quiero que asociemos diferencia de potencial y voltaje. Cuando hablemos de una o de la otra, estamos hablando de las dos. Yo tengo que el voltaje es igual a la energía, esto es una J, perdón, a la energía que es joules es la unidad de energía sobre la carga. La carga, ¿en qué unidad está? Lo mismo que hace un rato, lo mismo que la intensidad, en coulomb. Y así, con esta fórmula se saca la diferencia de potencial. Y quería completar esto. Esto es voltios. Entonces, como la ecuación de voltaje de los voltios es joules sobre coulomb. Es energía sobre carga. Aquí quizás mejor a esta ecuación le queda mejor la letra E. Energía sobre carga. Ahora voy a poner una imagen con datos sobre todos los físicos que hicieron contribuciones en esta área de la física, como lo son Coulomb, como lo son Joules, como lo son Ampere. Así que bueno, voy a dejar una diapositiva acá para que la lean si gustan. Ya hablamos sobre intensidad de corriente, ya hablamos sobre diferencia de potencial y ahora voy a hablar sobre otro concepto, sobre otra característica de los materiales. La mayor o menor dificultad al paso de la corriente es una característica que tienen todos los materiales.
Esta característica se llama resistencia. En esta área la vamos a llamar resistencia eléctrica, porque estamos hablando sobre electricidad prácticamente. En otras áreas, por ejemplo, termodinámica, hablamos sobre resistencia de temperatura, pero todos los materiales presentan esta característica de ser aislantes o conductores. En un material donde se presente una resistencia menor, la corriente que pase por ese material será mayor. ¿Por qué? Porque la resistencia es menor. Cuando un material tenga una resistencia muy grande, la corriente que va a pasar por ese material va a ser muy chica. ¿Por qué? Porque la resistencia es muy grande. Cuando un material favorece el transporte de electricidad, el transporte de cargas, se dice que es un buen conductor. Y cuando un material no favorece el transporte de cargas, no se dice que es un mal conductor, porque ahí sería verlo de la forma equivocada. Decimos que es un buen aislante. Y que sea un aislante nos puede dar un montón de usos y facilitar un montón de cosas. Entonces no hay ni buenos ni malos, sino que son dos cuestiones diferentes. Así que quiero que quiero que quede este concepto bien claro. Cuando la resistencia es mayor en un material, la corriente que circule por el material será menor. Cuando la resistencia del material sea chica, la corriente que va a pasar por ese material será más grande. Diciéndolo de otra forma, cuando la corriente sea chica, el material va a ser un buen aislante, y cuando la corriente sea grande, el material va a ser un buen conductor. Sigamos desarrollando el concepto de resistencia. La resistencia total, la resistencia eléctrica de un material, de un elemento, depende de tres cosas. De la resistividad, ¿qué? De la resistividad, de la resistividad, ¿así está? Sí, así, está bien escrito. De la resistividad. ¿Qué es la resistividad? Es una resistencia específica de cada elemento y de cada material. ¿Por qué? Porque los elementos son diferentes entre sí, tienen diferentes propiedades térmicas, diferentes propiedades aislantes, diferentes propiedades conductoras, diferentes propiedades. Entonces, es congruente, es correcto pensar de que cada material tiene una resistencia específica, ya de por fábrica. Y eso es algo que se llama resistividad. Entonces, la resistencia depende de tres cosas y una es la resistividad, que ya más adelante en el video voy a explicar más y voy a explicar la fórmula de la resistividad. Pero primero vamos con esto. ¿De qué también depende la resistencia eléctrica de un material? Depende de la geometría, depende de cómo está hecho ese material, depende de la longitud y depende del área. Cuando la longitud sea mayor, la resistencia también va a ser mayor. Y cuando la longitud sea menor, la resistencia va a ser menor. Igual que el área, exactamente igual que el área. Ahora voy a poner una foto para que entiendan este punto. Y vamos con la resistividad. Y como todo de lo que yo te voy a hablar está respaldado por ecuaciones, por la exactitud, descubrimos los humanos, bien ahí, yo no, pero los humanos, nosotros, descubrimos que la resistencia
de un circuito, la resistencia de un material, la resistencia eléctrica de aquello que estemos estudiando, va a tener esta ecuación. La resistencia R de resistencia es igual a Rho, que es la resistividad. La resistividad la simbolizamos por la letra Rho, que es esta P, que significa, que viene del griego, de la letra Rho. Entonces la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? Que la resistividad es igual a la multiplicación al producto de la resistividad de esa resistencia específica por la geometría. Ahora ahora les voy a contar cómo sacar este Rho, cómo sacar esta resistividad, porque también hay una fórmula. Así que bueno, sigan viendo. Ya sabemos que la resistencia de un circuito, la resistencia se obtiene gracias a esta fórmula, que fue lo que acabamos de hablar, que la resistencia es igual a la resistividad por la geometría, por la longitud sobre el área. Entonces yo tengo que tener la geometría y la resistividad. ¿Cómo vamos a hacer para sacar esta resistividad? A través de esta fórmula que ahora te voy a ir contando. Y para ir entendiendo esta fórmula, esta resistividad, tenemos que entender que la resistividad es mayor cuando se incrementa la temperatura. O sea que mientras más se incremente la temperatura de un material, de un elemento, ese elemento tendrá más resistividad. Entonces, como la resistencia total es igual al producto de la resistividad por la geometría, si yo tengo más resistividad, esto será más grande, la resistencia será más grande. Entonces, cuando la temperatura aumenta, aumenta la resistividad y por lo tanto aumenta la resistencia. Eso es crucial que lo entendamos para que cuando hagamos cálculos, cuando hagamos problemas, los resultados que nos den sean congruentes con lo que ya sabemos. Bueno, esta P es la resistividad, que es esta P. Esta P es la fórmula, esta es la fórmula para encontrar esto. ¿Qué es esta P0? Esta P0 es la resistividad de un material a una temperatura de referencia. A una temperatura de referencia. Esa temperatura de referencia, a mí me mostraron, a mí me enseñaron de que siempre es 20 grados. Por lo general es 20 grados Celsius y si no te van a decir. Así que esta P0 ya la sabemos, 20 grados. ¿Qué es esta P0? Es la resistividad que tiene el material a una temperatura de referencia. Que esa temperatura de referencia, por lo general, es 20 grados Celsius. Bueno, yo tengo que eso multiplica a toda esta parte de la ecuación. Este es un 1, sin más. Esto es alfa, no alfa de gran hermano. Ese alfa se llama coeficiente de variación de temperatura. Esto es un dato, a ver, coeficiente de variación de la temperatura. Acá lo voy a poner. Esto es dato, esto es algo que ya seguramente si tu profe no te dieron una tabla donde está esto para cada material, yo te lo voy a poner acá, para que lo sepas. Y este alfa multiplica a la temperatura final, que por lo general siempre nos dicen qué resistividad tendrá un material si se eleva
a tantos grados. Esa es la temperatura final. Y la temperatura inicial es lo mismo. ¿Qué temperatura tendrá un objeto? ¿Qué resistividad tendrá un objeto, perdón? Si su temperatura varía de 20 grados a 50 grados. Esos datos se ponen acá. Entonces esto es temperatura final, TF, porque es más clarito de echar agua, y TI es temperatura inicial. Este TF menos TI quizás también lo ves o te lo dan como delta de T. Es lo mismo, exactamente lo mismo, que es el delta de la temperatura, la diferencia de temperatura. Y así que bueno, esa sería la ecuación. Primero se resuelve esto claramente, después se lo multiplica. ¿Y qué nos da esta ecuación? Nos da la resistividad a esta temperatura, a la temperatura final. Entonces también eso es muy clave que lo sepamos y lo integremos. Esta ecuación nos da la resistividad de un material a la temperatura final, a la TF. Y eso es lo que se pone aquí. Entonces, para ir cerrando esta ecuación, esto es dato, PO es dato, el 1 es un 1, es una constante, el alfa también es dato, y la temperatura final y temperatura inicial también son datos. También es algo que nos van a dar en los problemas. Así que bueno, no es una ecuación complicada de entender para nada. ¿Por qué? Porque todos estos son datos, ni más ni menos. Así que bueno, esto se reemplaza ahí y se opera para llegar a la resistencia total. Esto no es la resistencia, esto es la resistividad. Que la resistividad de un material multiplicado por la geometría de ese material nos da la resistencia del material, la resistencia eléctrica del material. Clarito. Lo que no quiero dejar de decir es que este coeficiente de valor de la temperatura tiene unidades de 1 sobre grados Celsius. Y ya cierro el video con esto, viendo y repasando las ecuaciones que vimos hoy, lo que vimos en este video. Vimos que la intensidad de corriente, es la cantidad de cargas que pasan por el cable, que pasan por los cables, por una X cantidad de tiempo. Entonces tenemos que cargas es igual sobre tiempo. La intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. También vimos el concepto de diferencia de potencial, que a mi modo de ver, la diferencia de potencial es ese chute de energía que necesita la fuente para liberar la energía dentro suyo. La diferencia de potencial son los voltios, es el voltaje, su medida. Yo tengo que el voltaje es igual a la energía sobre la carga. La cantidad de energía que se necesita para mover una X cantidad de carga. Parecida a esta, pero con conceptos diferentes. Y vimos la ecuación de resistencia. Que la resistencia es igual a la resistividad por la geometría, por la longitud sobre el área. Esas tres cosas vimos hoy. Nada, bueno, gracias por ver.